significa estar aquí en este lugar, en su Montero natal, y que sepa que usted vive en la capital del vóley tucumano, como siempre se dice. La verdad que esa consideración es a nivel nacional y desde hace muchos años. Yo me crié, digamos, como jugador de vóley, sintiendo Montero la capital del vóley. O sea, cuando yo llegué como jugador ya era Montero la capital del vóley. Y seguramente era por el tema de que no se podía concebir cómo en una dimensión de una ciudad pequeña haya tantos jugadores de vóley y de alto nivel como fue desde los antecesores míos. ¿Cómo eran esas épocas? En el fútbol se habla del potrero. Acá, ¿cómo era el potrero del vóley? Era potrero. Porque ¿Cómo era un potrero en el vóley? Pero el potrero en el fútbol era como el potrero del vóley. Antes jugábamos acá, prácticamente todas las canchas eran al aire libre. Y, por ejemplo, si en una plaza, en una vereda, ¿cómo hacíamos para simular la red? Para simular la red, ponían un piolín, un alambre. No. Era un club. Ajá. Por ejemplo, la cancha de Social Montero, toda la vida estuvo ahí la cancha, pero antes no había techo. Entonces era todo al aire libre y con piso de mosaico. Entonces los puntos de referencia ahora, con respecto a ahora, eran muy distintos. Había época que jugábamos un partido que había viento y cuando la pelota te la tiraba el armador se movía arriba y había que invocarla, ¿no? Y ahí se han formado jugadores que después han tenido relevancia nacional. Exactamente. Aparte, esa época, yo te estoy hablando del fin de los años 60 y de los años 70, en Montero no había una diversificación deportiva. El chico que quería hacer deporte era ir a practicar fútbol en Ñuñorco o ser jugador de vóley. Y te puedo decir que sí, eran más jugadores de vóley. Yo me daba cuenta ya en mis primeros tiempos, cuando yo tenía 14, 15 años, de que ese fenómeno de Montero que hablábamos recién, capital, el vóley, vos andabas paseando por distintos barrios en Montero y en todos los barrios, en la vereda, veías una piola, un piolín, un alambre, y los chicos de ese barrio jugando al vóley. Ese era el potrero, el equivalente al potrero del vóley en la vereda. Sí. Se jugaba en este barrio una era ahí al frente. Ajá. Ahí me inicié yo, en esa vereda ancha. Por algo en especial, entonces está el bar que todo el mundo conoce de Manolo Arque, Wimpy, pero es el bar de Manolo. Sí, tengo 48 años con él. Lo que pasa que en ese tiempo el bar todavía no existía, yo tenía 14, 13 años, y todo esto era la casa familiar. Entonces los chicos salíamos de la casa o íbamos a la plaza, teníamos la canchita ahí, que estábamos en el pionero, venían los chicos de barrio. Y bueno, mi historia como jugador de vóley empieza ahí. ¿En esa vereda? En esa vereda. Porque a la par de esta casa, ahí vive uno de los grandes jugadores de vóley de Montero, que todavía vive, mi maestro. Sí. ¿Cómo es el nombre? Se emociona, porque deben traer muchos recuerdos. Chacho Bustamante. ¿Por qué las lágrimas? ¿Qué se acaba de acordar de esos días ahí en la... Lo que pasa es que, sí, él salió un día, era entrenador ya de Social Montero, y me veía que yo todos los días estaba, y si no estaban los chicos para jugar, yo estaba con la pelota pegándole a la pared, pa.
Y me dice, ¿qué sos tonto vos? Me acuerdo clarito, que jugás con la pared. Andá, me dice, andá a entrenar en el club, me dice. Él era entrenador del Club Social. Te hablo más o menos del año 70. Porque en esa época no había divisiones inferiores. En esa época se jugaba. Había femenino, una primera división, que no había límite de edad. Había una reserva o segunda categoría, que era como una reserva de la primera. Vos de ahí ibas viendo los jugadores que el día de mañana podían llegar a ser de primera. Y no había mini vóley, sub-14. Entonces, yo todavía era chico cuando voy a jugar en esa reserva. Me encuentro, como no había límite de edad, me encuentro con jugadores de 20, 22, 23 años. Y ¿Con cuántos años llega usted ahí? 14 años. 14, bueno, casi el doble, No. Menos edad de... Y yo ya tenía mi base hecha porque la verdad que a mí me apasionaba el vóley. Porque, bueno, todo empezó viendo la jugada a mi hermana, Cecilia. Ajá. Porque en esa época, acá en Montero, había los torneos barriales que se jugaba en 8 canchas simultáneamente. Todavía, Social Montero entra a la federación en el año 70. Cuando se termina esa liga monteriza, que se jugaba en femenino, reserva y primera. Y el fenómeno era... Yo de ahí vengo y a mí me entró tanto el vóley porque iba a las canchas. Había 8 canchas en donde cada club de barrio jugaba de local con un visitante. Empezaba a las 20 horas. Solo de Montero, barrios de Montero. Solo de Montero. Sociedad Española, Montero Viejo, Social, Alén Molino, Yatay. ¿Cuántos jugadores por fin de semana juntaba ese torneo? Y calculá que eran 3 divisiones y hablamos por equipo de entre cuerpo técnico, 40 por equipo. Y eran 8. Y 8 equipos. 8. Y escúchame. Fácil, 500 personas. No. Lo fenómeno era que vos te ibas a ver un partido en Yatay y era toda la barriada de Yatay. Alentando al equipo de Yatay. De local. Y todavía se estilaba que había una cantina, el público ponían mesa a la vuelta de la cancha y el público se sentaba y consumía algo mientras estaban viendo el partido. Sí. Nada que ver con lo que pasa ahora en la actualidad. Nada que ver. Cuando se jugaban esos torneos de los años 60, vos empezabas un partido a las 20 horas con femenino. Después seguía reserva. Y después seguía la primera. Como era con el sistema de quita-saque, yo llego a jugar un partido ¿De cuántas horas? de 4 horas y media, por decirte. Hoy no dura más de 2 horas, 2 horas 15, porque es punto directo. Claro, le recordemos a la gente que antes se jugaba con el cambio de saque, pero sin validar el punto, digamos. Exactamente. Entonces, había que revalidarlo. Exacto, sí. Y bueno, los partidos esos que se hacían de más de 4 horas eran justamente esos partidos en que los rivales eran parejos. Ajá. Se daba mucho la situación, nos quitaban el saque, pero no era punto. Entonces nos sacaban ellos y como teníamos gran potencial de ataque, el de acá, le volvíamos a quitar. Y ahí el tiempo... ¿A quién le ha favorecido eso, ese cambio de sistema de puntuación? ¿A un equipo que era más pegador o que tenía una mejor recepción? ¿O es indiferente eso? Le favorecía más el ataque. Porque te cuento que antes los técnicos miraban más el ataque en un jugador. Ahora, sin embargo, ha cambiado. Hay que ser más completo. Más Miran completo. el ataque, pero El también bloqueo, hay que saber defender, la defensa, recibir. el contraataque, porque en la defensa nace el contraataque. Vos fíjate que ahora las defensas, los entrenamientos han cambiado muy mucho. Y también se hacen muchos entrenamientos personalizados. Hoy el armador en un club profesional tiene trabajo específico, como el arquero en el fútbol. Hoy si Manolo Árquez hubiese sido jugador ahora,
¿cómo hubiese sido? ¿Mejor que antes? ¿Igual? Yo creo que... ¿Hubiese preferido que le exploten algunas características? Te decía recién que los jugadores de antes tenían más recursos que los de ahora, porque ahora se impone la velocidad del juego. Entonces, esa velocidad de juego hace que el pegador muchas veces pegue con un solo bloqueo. Hagamos un recuento de cómo ha influido el vóley en su vida, ¿no? Porque no solo ha sido su deporte como jugador, ha sido DT, ha sido dirigente y hoy es el más fanático del deporte, calculo. Total, más que antes. Lo único que no hago ahora es dirigir, por una cuestión de edad. ¿Y cuál es la parte que más le ha gustado? No, jugador. Jugador. El hecho de ser técnico ha sido porque tenía que serlo, porque al formar Montero Volley desde mi entorno familiar, había que tomar un... Fundador de un club también. Fundador de un club. Había que poner el hombro. Nadie me quiere creer. Yo le contaba a Loco Patti de que yo en los primeros años de Montero Volley dirigía todas las categorías. Estamos hablando de 10 categorías y mini volley. Y lo hacía solo. Tenía 2 o 3 chicas que me ayudaban, pero era muy personalizado. Recordando que fue en 1984, ¿verdad? Nació en el año 1984. ¿Y por qué surge esa necesidad de nosotros... darle un rival a Social Montero, ¿no? Porque esto de la capital del vóley, decíamos que cómo podemos llamarnos capital del vóley y hay un solo equipo en Montero representando. Entonces estábamos convencidos... En los torneos de punta, porque recordemos que usted no está diciendo que había varios equipos de los barrios de acá. Sí, pero eso fue hasta el año 69. Después se deformó y desde el año 70 ha quedado únicamente Social Montero. Y me acuerdo que había un jugador del Club Social que me decía, vos te vas, Manolo, porque al irnos del Club Social ya veníamos a jugar en una primera, era Fernando Jimena, Julio Aldonate, Luis Arque y yo, que éramos los bases, y invitando a otros chicos que por ahí tenían ganas de jugar al vóley. Y era trabajo, era trabajar y trabajar. Me decía, no, vos estás equivocado, Manolo, Montero no da para dos equipos con todas las categorías. Vos estás equivocado, le digo. Un jugador más joven que yo, mucho más joven, 15 años más joven. Estás equivocado y te lo voy a demostrar. Y después de eso se armó Montero Volley, pero entonces, después se armó Alén Molino, después jugó Yatay también en la federación, en un tiempo jugó la escuela técnica, y de repente nos hemos dado cuenta, acá en esta misma propiedad, era la casa acá a la par, hay una puerta, cuando nosotros nos vamos del social, hacemos una convocatoria general para todos los chicos que quieran jugar al vóley. Un llamado abierto. La sorpresa nuestra, que en esa convocatoria llegan entre mujeres y varones 150, 160 personas. No pensaban que iba a ser tanto. No, era una locura. Nos hemos visto la necesidad de empezar a buscar cancha porque había que empezar en forma inmediata. ¿Cuál fue nuestra primera cancha? Alén Molino. Ahí empezamos nuestro trabajo. Y por supuesto era tomarle los datos para ubicarlo a los chicos en qué categoría iban a entrenar. Y desde esa época ahora pensaba que Montero iba a estar, Montero Volley, ¿no? Iba a estar donde está hoy en la Liga Argentina. Los varones. Siempre yo he trabajado con la ilusión de llegar a lo máximo. Siempre le transmití al jugador, así como yo he dado el ejemplo de no ser un fumador, de no... Bueno, en mi tiempo no existía droga tanto. De no fumar, de no chupar, de no trasnochar. Esos ejemplos yo me puedo jactar de un montón de jugadores que han seguido la línea y tienen una conducta intachable hoy, porque hoy ya son hombres de la vida
que tienen su trabajo y su familia bien conformada, y yo la verdad me siento orgulloso de haber contribuido en la formación de ellos. Esto está pasando en general en todos los deportes, ¿no? Si bien hay que, para ciertas actividades hay que tener una cualidad específica, se apunta más a formar atletas. ¿Qué tipo bueno, Federico, su hijo, trabajando en Rumania de armador, quizás está pasando por eso en un vóley que es un poco más profesional, imagino que acá, ¿no? Sí, sí, sí. Se apunta más a desarrollar un atleta que un jugador específico de vóley, ¿puede ser? No, yo creo que si lo llevan, ya lo llevan por sus condiciones. A ver, los equipos profesionales hoy, el representante de cada jugador que se va al exterior tiene en carpeta, video, tiene todas las estadísticas Entonces, cuando lo va a ofrecer al jugador, presenta todos los videos, las estadísticas, los títulos logrados. Entonces todo se hace más fácil ahora, no necesariamente, por ejemplo, un técnico de selección argentina para convocar jugadores, él no va a ver los partidos, él tiene todos los videos, las estadísticas y ya está. Tiene casi como un cuerpo de investigación, seguramente. Y el boca a boca que también mueve mucho. Vóley mueve mucho. Acá estoy viendo las paredes del bar, bueno, muchas fotos. Pocas de usted, están más Federico, Gabriel, sí, pero ninguno puede decir que está en un libro, como está usted en este libro, que es uno que dice que son 100 ídolos tucumanos y uno de usted. ¿Qué opina de esto? ¿Qué se siente estar en un libro? Totalmente. A ver. Nosotros los jugadores de vóley, sobre todo la camada mía, que lo hemos hecho netamente pasional y amateur, trabajamos primero como jugador, sacrificándonos para llegar a una meta, después como técnico, convenciéndolo a los jugadores que con trabajo se puede llegar, y lo único bueno que nos queda es el reconocimiento. Y yo hoy siento que en mi ciudad lo tengo. Yo salgo a caminar por la calle y me doy cuenta del cariño, digamos, de la gente, sobre todo, digamos, la gente un poco, digamos, de 45 años para arriba. Porque por ahí los chicos no te conocen. El mismo Federico un día me pregunta, papá, ¿qué tal? Él no me ha visto jugar. Papá, ¿qué tal jugaba? Y yo no te puedo decir, Fede, qué tal jugaba, le digo. Preguntá vos, le digo. Preguntá, agarrá mis antecedentes, mis álbumes, y ahí ves. Lo único que te puedo decir, te digo, es que vos como armador y yo como pegador de punta hubiera resuelto muchas cosas. Manolo, y cuando en la época que fue técnico, pasaban cosas como pasan en el fútbol, de quejarse con los técnicos, pintadas y esas cosas. Sí, yo... ¿También pasaba? A ver, yo por ahí cuando... No todo, de Social Montero. Yo tenía una minoría ahí de 3, 4 personas que, no viene al caso, que siempre me han perseguido y me han... Bueno, en una palabra, nunca me han perdonado que forme Montero Vóley, para hacerte lo más simple. Nunca me han perdonado eso. A mí una vez, en Social Montero, una de esas personas que te digo, un día no jugaba Montero Vóley, jugaba Social con otro equipo, no me acuerdo qué equipo. Iba a sacar mi entrada para ir a ver partido como hombre de vóley.
no jugaba mi equipo. Y la persona que estaba cobrando entrada me dice, discúlpame Manolo, pero por decisión de la comisión directiva ha sido declarada persona no grata en el club. Mira qué dolor. En el club que usted ha ayudado a ascender, a mantenerlo varios años en la liga, que ha jugado, obviamente. Bueno, ¿para qué se han enterado mi dirigido? Estábamos en Alén. Han empezado a hacer, no había redes sociales, nada, pero han empezado a hacer pintadas. Así, en apoyo a mí, en Alén había unas pintadas que los chicos habían escrito ahí en las paredes, porque yo la verdad que estaba dolido, y ellos me veían que estaba dolido. Decía, me acuerdo de una, el nombre de la persona que no me había dejado entrar, que no lo digo. El nombre con la bestia no se juega. Con la bestia porque el apodo suyo todavía de bestia por lo fuerte que pegaba. Yo el día que el presidente Cerizola ascendió el año pasado a esta liga, lo hablé personalmente para felicitarlo y que me ponía muy feliz, y también por mi pasado de dirigirlo a Tucumán de Gimnasia. Yo lo dirigí 2 años a Tucumán de Gimnasia, en distintos años, pero estuve presente. Así que en alguna fiesta que han hecho, no estando ahí yo, ya también me han invitado. Y me acuerdo clarito yo había ido como de visita a esa fiesta y le daban pergamino ahí a todos los chicos, que yo ya no los dirigía, y Fernando Décima me obsequió el premio que le habían dado a él, a mí. ¿Me entiendes el gesto? Eso es otro gesto que lo emociona. No me lo olvido nunca. Capaz que él se olvidó, pero yo no me olvido. No, seguramente lo debe tener en la memoria. Bueno, Manolo, gracias y que se siga encontrando en una cancha de vóley, en el lugar donde más cómodo se sienta. Ya no va a ser jugador, salvo que se meta en algún equipo máster. No puedo, ya con mis piernas es imposible. Y bueno, y decirte que el hecho de que mi hijo, el orgullo que siento por mi hijo, y hacer que mi apellido siga estando presente dentro del vóley, para mí es un orgullo, ¿entendés? Y esta parte última, gracias, por supuesto, a mi hijo, que está pasando un gran momento y todavía tiene para mucho más. Bien, gracias, Manolo.